Hola, mi nombre es Andrés Emanuel Camargo Canul y hoy voy a presentar el tema de historia, que es el proceso de la conquista. El proceso de la conquista trata de que en el 2 de octubre de 1492, muy temprano en lo que es la mañana, los aborígenes de lo que es las actuales Islas de las Malvinas avistaron tres siluetas en el horizonte. Poco a poco las siluetas fueron formando o cobrando el color y semejanza a la construcción de la madera que flotaba en el mar. Mientras tanto, una pequeña embarcación, como vemos, se acercaba lentamente a la isla. Y es, y es que en esos barcos era lo que era el descubrimiento de Cristóbal Colón. Exactamente, él iba ahí. Y entonces cuando desembarcaron, en realidad no eran lo que sería tanto las Malvinas, sino que en realidad era Cuba. Entonces, para su objetivo de Cristóbal Colón era hacer contacto exactamente con los originarios de esas tierras o los indígenas de manera pacífica, pero ellos, aparte de haber hecho buenas relaciones, también trajeron sus contratiempos y vieron que los españoles habían descubierto de que esas islas tenían muchas riquezas, entre ellas el oro. Entonces, como la corona española se aprovechaba generalmente del oro, terminaron por conquistar todas las islas, sometían incluso con los indígenas. Pues a esta idea que se les había ocurrido al imperio español, junto con la corona, se les dio una idea de crear un proceso de conquista, un proceso que iba a seguir paso por paso para seguir explorando otros territorios y, si es posible, sobreexplotar sus recursos naturales, tanto naturales como artificiales. Pero desde 1497 se autorizó a los particulares para organizar lo que son empresas de conquista de las tierras que fue descubierta por Colón. En los primeros años, entre 1500, fueron ocupadas las islas de Puerto Rico, Jamaica, Cuba, y se comenzó a trasladar la mano de indígenas. Las islas quedaban pues, inútiles, casi vacías, y fueron transportadas hacia los centros de explotación eurífera de las Astillas Mayores. De esta manera, España empezó a conformarse en un vasto imperio colonial y el más importante de la época. Y Se considera que el establecimiento de la Nueva España es el periodo que va desde la caída de Tenochtitlán hasta el nacimiento actual en la Cuenca de México. Durante este periodo, el Imperio Español comenzó a ejercer dominio político, económico y social sobre muchos pueblos. Pueblos indígenas de América Central. Tradicionalmente se ha creído erróneamente que, con la caída del poder mexicano, las sociedades indígenas terminaron, pero se necesitaron al menos otros 5 años para que el establecimiento de la Nueva España ganara estabilidad. Además del hecho de que España continuó expandiéndose estrictamente en los Estados Unidos hasta el siglo XIX, son muchos los cambios fundamentales y la continuidad social de las sociedades indígenas, que aún hoy existen, pero son tres procesos decisivos en los inicios de la Nueva España. Que el punto número uno sería el inicio de la europeización por parte del poder español mediante la introducción de identidades y nociones políticas, económicas y sociales europeas centradas en las ciudades, villas, pueblos, encomiendas, obrajes, iglesias, pueblos de indios y las diversas dependencias de que ellas derivaron, así como medidas de tiempo, peso y usos calendáricos, teniendo a Ciudad de México como foco central y de mayor población. El ejército español se encargó de destruir rápidamente los edificios de poder visibles indígenas y prohibir determinadamente sacrificios humanos y ritos paganos. El proceso de colapso demográfico de las ciudades indígenas, causado principalmente por la explotación laboral hispana, las nuevas enfermedades europeas con epidemias que alcanzaron altos índices de mortandad y las muertes en acciones bélicas derivadas de la conquista. Ese sería el punto número 2. El punto número 3 sería el sostenimiento de imperial de diversas estructuras previas mesoamericanas esenciales como la tributación, el catastro, la impartición de justicia y gobierno a escala local,
la movilidad de productos, mercancías y mercados, hasta que la burocracia española se fuera formando sólidamente. La fundación de esta nueva etapa es un sumario de los acontecimientos desde la consolidación de la conquista española de México, principios del virreinato y de cómo los españoles comenzaron a poblar el entonces llamado Nuevo Mundo. Monarquía hispánica, históricamente denominada monarquía católica o monarquía de España, se refiere al conjunto de los territorios con sus propias estructuras institucionales y ordenamientos diferentes y particulares, y que se hallaban en el gobierno por igual por el mismo soberano, en el monarca español, a través de un régimen polisinodial de consejos. El soberano español actuaba como rey, en su caso con la responsabilidad del título nobiliario. Según la constitución política de cada uno, el reino, estado y señorío, y por tanto su poder formal variaba de territorio a otro, pero actuaba como monarca, de forma unitaria sobre todos sus territorios. La monarquía incluía las coronas de Castilla, de Navarra y de los territorios de los Indios y Aragón, con Sicilia, Nápoles, Cerdeña y el estado de los presidios, Portugal y sus territorios ultramarinos entre 1580 y 1640. Los territorios del Círculo Borgoña, excepto de 1598 y 1621. Franco condenado Países Más Bajos, aparte del Charolais, el Milanizado, el Marquesado de la Faenal, las Indias Orientales españolas y el África española. Su extensión temporal fue utilizada de forma diversa según la voluntad del autor, que use la expresión usualmente entre el comienzo del reinado del conjunto de los reyes católicos. En 1479 también puede retrasarse su comienzo al inicio del reino de Felipe II y al final con los tratados de Utrecht y Baden y de los decretos de la nueva planta, que se produjeron una ruptura en el sistema implantado, una mayor homogeneidad y centralización política, relegando el sistema polisinodial. Desde entonces, la denominación de monarquía España ha permanecido para designar la monarquía española durante el antiguo régimen a lo largo del siglo XX. Los proyectos de expansión fueron invasión napoleónica, Estatuto de Bayona, Junta Suprema Central, Primera Constitución Española, restauración absoluta de Fernando VII, revolución del trienio liberal, intervenciones de Santa Isabel, de Santa Alianza y década ominosa. Características de los centros urbanos y su desarrollo a lo largo del virreinato. El desarrollo urbano de las ciudades conquistadas fue evolucionado después de la victoria militar y se inició la ocupación española a algunas partes de los territorios americanos. Desarrollo urbano. El desarrollo urbano fue primero ocurrió en los centros urbanos indígenas, como en México, Teotihuacán, donde se aprovecharon de la tasa con los materiales con los que estaban hechos los edificios para construir encima de la nueva ciudad. En casos como Estado de Puebla, las ciudades españolas se hicieron muy cerca de los centros urbanos y ceremoniales, como en Cholula. En otras partes se adoptó un modelo español al originario con algunas ciudades. El sistema económico y comercial del virreinato, y ubicadas sus grandes rutas comerciales en la forma de borbónica entre el año 1760 y 1808. El comercio en América fue una de las áreas en la que los borbones les dedicaron mayor atención, ya que la consideraban como un principal motor de la recuperación económica española. Una de las primeras medidas que fue tratada fue de la casa de la concentración de Sevilla de Cádiz,
de 1717, lo cual legalizaba la situación de hechos, ya que desde fines del siglo anterior la bahía gaditana fue ocupando un lugar cada vez más preponderante en el comercio con América. La casa de contratación debía fomentar o regular la navegación entre lo que es España y América, y uno de los puntos más importantes que fue reformista borbónica era acabar con el monopolio comercial, ya que los comerciantes tenían grandes ganancias sin tener pérdidas, y eso afectó mucho a lo que era la corona, porque no tenían ganancias y la casa de la moneda pasó a manos de la corona. De esta manera los comerciantes empezaron poco a poco a ganar dinero y luego empezaron a perder, ya que la corona no lo consideraba algo injusto, ya que ellos generalmente se aprovechaban de todo el dinero de lo que era la ganancia de los que sí de verdad se dedicaban al comercio mundial en lo que era la ley de la Borbónica.